Hoy vamos a hacer un poco de ácido nítrico azeotrópico. El ácido nítrico que se encuentra en el laboratorio es generalmente del tipo azeotrópico. Esto significa que no se puede purificar ni hacer más fuerte mediante destilación. En el laboratorio, el ácido nítrico azeotrópico es muy útil para muchas cosas en general, pero se utiliza sobre todo para reacciones como las nitraciones. En mi canal lo he utilizado algunas veces en nitraciones, como cuando hice ácido 3-nitroftálico o nitrobenceno. La nitración es una reacción que consiste en añadir un grupo NO2 a algo, lo que suele ser muy útil en química orgánica y también para fabricar explosivos. Muchos de los explosivos más conocidos, como el TNT, solo son compuestos orgánicos altamente nitrados. Realmente no planeo hacer ningún video sobre explosivos, pero tengo un video sobre el ácido pícrico, que es un trinitrato de fenol. Si les interesa ver cómo se produjo esa reacción, he incluido un enlace en la descripción. Necesitaba el ácido nítrico para fabricar nitrato de mercurio, que serviría para fabricar tiocianato de mercurio o la serpiente del faraón. Decidí que volvería a este video y en lugar de hacer 30 gramos, como la última vez, haría 300. De hecho, ya hice los 300 gramos de tiocianato de mercurio y lo publicaré en otro video. Aquí pueden ver lo que utilicé para hacer el ácido nítrico. A la izquierda tengo un poco de destapacaños de ácido sulfúrico y a la derecha tengo nitrato de potasio. El destapacaños de ácido sulfúrico se puede encontrar en la mayoría de las ferreterías y no es necesario utilizar nitrato de potasio, se puede utilizar cualquier otro tipo de sal de nitrato. Si viven en un lugar donde el nitrato de amonio se encuentra fácilmente en compresas frías instantáneas, pueden sustituir el nitrato de potasio por nitrato de amonio. Tomé el procedimiento que estoy utilizando para este video de un video de Doug's Lab y voy a dejar el enlace en la descripción. Empecé añadiendo 404 gramos de nitrato potásico a un matraz de fondo redondo de 1 litro. Después añadí unos 200 mililitros de agua destilada. Después del agua, vertí lentamente 232 mililitros de destapacaños de ácido sulfúrico. Quizá notarán que el color del ácido sulfúrico es un poco marrón y esto es bastante típico de los destapacaños de ácido sulfúrico comerciales. El color puede variar mucho de un fabricante a otro, y también les ponen diferentes aditivos, pero para esta reacción realmente no importa. Luego monté un sistema de destilación simple y lo que vamos a intentar hacer es destilar el ácido nítrico. Del lado derecho coloqué una pequeña trampa de hidróxido de sodio para recoger los vapores de ácido nítrico que puedan escapar. Cuando estemos listos podemos encender el fuego, pero por ahora remover no va a funcionar porque hay mucha sal sin disolver. Sin embargo, a medida que la reacción se calienta, la sal empezará a disolverse y al final deberíamos tener una solución totalmente transparente. La reacción que tiene lugar aquí es bastante simple. Solo estamos haciendo reaccionar ácido sulfúrico con nitrato potásico para producir bisulfato de potasio y ácido nítrico. El bisulfato de potasio es una sal y permanecerá en el matraz, mientras que el ácido nítrico se destilará con un poco de agua. Muy poco después de la ebullición, se puede ver que no queda mucho nitrato de potasio y no tardará mucho en acabarse. Al llegar al punto en el que casi toda la sal de nitrato de potasio ha desaparecido, se puede ver un gas rojo que se ha formado por encima. Si observamos el resto del aparato de destilación, veremos que está lleno de este gas amarillo rojizo. Este gas amarillo rojizo es dióxido de nitrógeno y es perfectamente normal que se produzca en la reacción. A medida que seguimos hirviendo la reacción, el color rojizo debería disminuir lentamente. Llegaremos a un punto en el que no quede gas de color en el aparato y es alrededor de este punto cuando comienza la destilación. Al principio de la reacción añadimos 200 mililitros de agua, por lo que en este punto el ácido nítrico que va a salir estará bastante diluido y definitivamente no será azeotrópico. A medida que la destilación continúa, la concentración del ácido nítrico aumentará hasta que estemos destilando ácido nítrico azeotrópico. En este punto de alrededor de 68% de ácido nítrico por 32% de agua, alcanzamos la mayor concentración de ácido nítrico que podemos obtener por destilación. Del lado derecho todo va bien y seguimos recogiendo nuestro ácido nítrico que se está tiñendo un poco de amarillo debido al gas de dióxido de nitrógeno. Al observar el matraz en ebullición de la izquierda, vemos que empieza a hacer más espuma, lo que indica que la reacción está llegando a su fin. Llegaremos a un punto en el que no quede mucha agua en el matraz y todo el bisulfato de potasio se desprenderá.
En este momento la destilación está terminada, así que saco el matraz del manto calefactor y lo dejo enfriar hasta la temperatura ambiente. Podemos ver que el matraz receptor hay una gran cantidad de ácido nítrico amarillento muy diluido y vamos a necesitar purificarlo. La sal que queda en el matraz de reacción es muy sólida, pero no hay que preocuparse demasiado porque es bastante soluble en agua. Se puede limpiar fácilmente enjuagando el matraz varias veces con agua caliente. Para purificar el ácido nítrico diluido, no utilizamos una destilación simple sino una fraccionada. En este punto, tratamos de deshacernos selectivamente del exceso de agua y la columna de fraccionamiento nos ayuda mucho a hacerlo. A medida que los vapores del matraz de destilación se desplazan por la columna, pasarán por un ciclo de condensación y revaporización. Cada vez que esto ocurra, la fracción más volátil será la que tenga más probabilidades de volver a evaporarse y la menos volátil tendrá más probabilidades de condensarse y permanecer condensada. Esto sucederá numerosas veces a medida que la mezcla de ácido nítrico y vapores de agua ascienda por la columna y finalmente, en la parte superior debería quedar principalmente agua. Esto tiene sentido porque el agua hierve a unos 100 grados centígrados, pero el ácido nítrico azeotrópico a unos 120, por lo que es la fracción más volátil y debería pasar primero. El ácido nítrico azeotrópico es menos volátil, por lo que se condensa y vuelve a caer en el matraz de reacción. Una vez eliminado el exceso de agua, el ácido nítrico azeotrópico puede llegar a la parte superior de la columna y destilarse. Debo señalar que no es absolutamente necesario realizar una destilación fraccionada, bien se podría hacer una simple. Sin embargo, con una destilación simple no se consigue tan buena separación entre las dos fracciones. Con la columna de fraccionamiento sale casi todo el agua y luego el ácido nítrico azeotrópico, pero con una destilación simple probablemente se mezclaría un poco. Con la destilación simple, mezclaríamos un poco del final de la fracción de exceso de agua con el inicio de la fracción azeotrópica de ácido nítrico. Acabarás perdiendo un poco de ácido nítrico mientras esperas a que el exceso de agua se destile por completo. Al llevar el ácido nítrico a ebullición, lo primero que va a ocurrir es que va a expulsar mucho gas de dióxido de nitrógeno. Hay muchas impurezas gaseosas de dióxido de nitrógeno disueltas en el ácido nítrico, pero conforme aumentamos la temperatura, la solubilidad disminuye y el gas es expulsado. Después de hervirlo un poco, debería quedarnos una solución transparente. La columna que se ve aquí se llama columna Vigreux, y se pueden ver gotas del destilado recondensándose. El destilado empieza a salir y lo recogemos, pero en este punto es sobre todo agua. Cuando la temperatura alcanza unos 120 grados, se cambia el vaso de precipitados por un matraz de fondo redondo y ahora empezamos a recoger nuestro ácido nítrico azeotrópico. Algo importante que hay que hacer con las destilaciones fraccionadas es aislar la columna. Yo lo hago utilizando un poco de papel de aluminio. La columna es bastante larga y si se deja expuesta al aire puede enfriarse lo suficiente como para que todo se vuelva a condensar en ella y no logre salir. A medida que continuamos con la destilación, el volumen en el matraz debe disminuir lentamente. Cuando solo queda una cantidad muy pequeña de destilado, apago el calor. En general, es importante no calentar hasta que seque totalmente porque el matraz se puede sobrecalentar. A final de cuentas, nos quedamos con 134 mililitros de ácido nítrico azeotrópico ligeramente amarillo. Este color amarillo se produce porque un poco del ácido nítrico se degradó debido al calor de la destilación. Para mí, el color amarillo no es un gran problema, pero si quieres aclararlo, puedes burbujear aire seco a través de él hasta que se expulse todo el gas de dióxido de nitrógeno. Estas son las dos fracciones que nos quedan de la destilación. A la izquierda tenemos 134 mililitros de ácido nítrico azeotrópico y a la derecha tenemos solo un poco de ácido nítrico diluido. Realmente recomiendo no tirar el ácido nítrico diluido y guardarlo para cosas como limpieza. También debo mencionar que confirmé la concentración del ácido nítrico probando su densidad. Hice esto como lo hice en diferentes videos. Medí un volumen de unos 10 mililitros y luego pesé y solo calculé la densidad gramos por mililitro a partir de ahí. La temperatura del ácido nítrico era de unos 20 grados centígrados y obtuve una densidad de alrededor de 1.41 gramos por mililitro, lo que corresponde a una concentración de entre el 68 y el 69%. Para probar el ácido nítrico, realicé la clásica prueba en la que se le hace reaccionar con un poco de cobre. Muy poco después de añadirlo, podemos ver que se produce una muy fuerte reacción y esto confirma que tenemos ácido nítrico. Hay que tener en cuenta que desprende una gran cantidad de dióxido de nitrógeno.
por lo que debe hacerse en un lugar bien ventilado. Para guardarlo, vertí el ácido nítrico en una vieja botella de ácido que tenía. Todo el ácido nítrico que hice aquí se va a utilizar en un video en el que hice la serpiente del faraón de nuevo, y que voy a publicar pronto.